Señores congresistas, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la 9ª sesión ordinaria de la Comisión de Vivienda y Construcción, periodo anual de las sesiones 2018-2019, aquí en la sala Salas Bolognesi del Palacio Legislativo, hoy 20 de marzo del año 2019. Dejamos en constancia que se ha presentado a la presidencia de la comisión las licencias de los señores congresistas Joaquín Dipas Guamán, Víctor Alves Rodríguez, Carlos Bruce Montes de Oca. Dado que vamos a esperar el quórum correspondiente, damos inicio a esta sesión con carácter informativo y por eso nos vamos a permitir invitar a la congresista Mercedes Arauz, también vicepresidenta de nuestra República, por la agenda que le compete hoy en el Ejecutivo también, para que sustente el proyecto de ley número 3875 del año 2018, ley que establece la garantía quinquenal a cargo de la congresista Mercedes Arauz Fernández. Por favor, doctora Mercedes, tienes tu uso de la palabra hasta por 10 minutos. No, eso no es mío. Muchísimas gracias, señor presidente, y creo que les va a interesar este proyecto de ley porque voy a pasar una imagen que les va a hacer recordar de por qué tenemos que hacer seguros quinquenales. Por favor. No se cayó, se desplomó, ¿sí? Hasta ahora no lo hemos reconstruido. ¿Por qué? Porque no tiene un seguro. No tenía ninguna garantía para fallas estructurales o para fallas de terreno, por ejemplo, como el que estamos viendo. El objetivo que tiene la norma que yo estoy tratando aquí de plantear es establecer mecanismos de resarcimiento, sea para la obra pública o también una obra privada, porque nos puede pasar que construyen un edificio y compramos un departamento y si hay una falla estructural no hay nadie que nos pague. Nadie nos resarce en el caso de que hubiera una falla estructural. Como digo, la idea es proteger al ciudadano y al Estado frente a esas situaciones, porque a veces desaparece el constructor. Y en otro elemento importante es combatir la corrupción. Muchas veces vemos cómo se coluden el funcionario, el que hace la obra y el supervisor. Y ahí nadie chequea. O desaparece el que te hizo la construcción y nadie lo puede perseguir porque cambia de nombre y aparece en el registro de posibles contratantes como que está limpio. Cambia de nombre la empresa y no tenemos ninguna protección. Entonces, lo que buscamos, lo que quiero explicar es que busco una garantía quinquenal, que puede establecerse de varias maneras, ¿no? Es un seguro de daños materiales que cubre y garantiza por un periodo de 5 años el resarcimiento de los daños causados por vicios o defectos ocultos de una edificación. Establece nuevas obligaciones sobre los contratistas que construyen edificaciones. También establece un mecanismo transparente que busca luchar contra la corrupción al bloquear el triángulo formado, como dije, entre autoridades, supervisores de obra y árbitros. Tiene como objetivo alinear los intereses del asegurado, es decir, sea el Estado o el propietario de la vivienda o de la edificación, con los del asegurador, ambos buscando mitigar el riesgo constructivo. Si nosotros, el que emite el seguro o el mecanismo que usemos, porque le voy a mostrar que hay varias formas de hacerlo para que haya más competencia, siempre va a tener interés de que la obra esté bien construida. Y el asegurado, que somos nosotros los usuarios o el gobierno, el Estado, también quiere tener la certeza de que lo que le están entregando es bueno y no se le va a malograr por este tipo de riesgos.
y materializa en la legislación actual un mecanismo que permite el resarcimiento económico real hacia el comitente, porque hay algunas normas que le dicen que sí, que tiene que haber una garantía de 7 años, pero no hay forma como resarcirlo, y eso es lo que estamos tratando de hacer aquí. Adelante. Muestro la problemática, ¿no? Este es lo típico, ¿no? Un hueco en una carretera de esta naturaleza se parece a lo que pasó en San Juan del Lurigancho, ¿no? Lo que pasó en San Juan del Lurigancho, lo que ha dicho el ministro Bruce es que habían tuberías de menor tamaño, creo que eran de 3 milímetros cuando le estaban pidiendo de 5 milímetros de grosor, ¿no? Y se provocaron estos accidentes parecidos a este, o colegios donde se está hundiendo porque el terreno no lo trabajaron bien, en fin, esas son las fallas que tenemos, ¿no? Es muy costoso. Para el caso de la obra pública, hay un costo de el control concurrente, que no negamos el control concurrente en la Contraloría, pero si imagínense, todas las obras públicas tuviera que estar en la Contraloría, nos cobra 2% por cada obra. Es muy costoso y además no creo que tengamos suficientes ingenieros para hacerlo y que puedan hacer esa supervisión. Hemos conversado de esta norma al momento de prepararla con la Contraloría también, y a la Contraloría le parecía una buena norma en tanto que justamente le reducía mucho de los costos, sobre todo de obras que son difíciles de manejar, o sea, obras más pequeñas y que ya no podrían revisar, ¿no? Hay el tema, como decía, de la supervisión deficiente, ¿no? Que es un tema problemático para el tema. Hay la ausencia de supervisión también de las obras. Muchos alcaldes se quejan de esto, de los problemas que hay en la supervisión y los vicios ocultos en infraestructura. Y además, como dije, el caso de funcionarios involucrados en delitos de colusión ligados a estos temas es creciente. Hemos tenido unas cifras bastante decepcionantes, ¿no? Y eso tenemos que mejorar. Obviamente los valores de los funcionarios públicos, etcétera, pero también reconocer pues que tienen que estar con mecanismos de transparencia claros, ¿no? Para poder actuar. Y esto ayuda a tener más transparencia. Adelante, ¿no? Esa diapositiva nos dice, estamos viendo parte de la problemática, el tema de sanciones. Hemos tenido lo que les contaba, ¿no? En el sector inmobiliario, esto más en el lado privado, hemos visto que tenemos un problema serio de que no podemos sancionar adecuadamente. O sea, el sector que tiene más reclamos, ¿no? Es más sancionado. 2.400 sanciones del sector construcción en los últimos años. De los 539 solamente de los proveedores han sido sancionados por estas infracciones. Más de 30 millones de sanciones contra la industria. Y sin embargo, como les decía en el ejemplo, se desaparecen, pues, ¿no? Las empresas sancionadas. El constructor desaparece y se cambia de nombre, ¿no? Meche Arauz Constructores cambia a Mercedes Arauz Constructores, es otra firma. Entonces, tenemos formas de disfrazar y no poder encontrar al proveedor. Y hay mucha gente que termina siendo estafada, ¿no? Adelante. ¿Qué soluciones trae la garantía? Es una solución privada, ausencia de una posibilidad de hacer control público y oficial, o sea, tener una cantidad de supervisores de empresas que no podríamos tener, pero que un seguro sí, por interés privado, va a colocar, ¿no? Una empresa de seguros, una entidad que financie estos indicadores. Estos supervisores son privados a costa del privado, ¿no? Cosa que nos ahorra también recursos al Estado, y están antes, durante y al finalizar la obra, porque necesitan estar tranquilos de que no va a haber trampa, ¿no? Entonces ahí alineamos un interés. Se genera un círculo virtuoso que garantiza los intereses alineados entre los comitentes, es decir, los asegurados, que podemos ser los ciudadanos o el Estado, y el asegurador, tanto en mediano y largo plazo. Facilitan la reparación rápida y efectiva de daños en beneficio del comitente y los propietarios. Facilita también una recepción de obras mejor. Monitorean los riesgos y siniestros durante 5 años de vigencia de la cobertura. Mejora la calidad y durabilidad de la construcción para beneficio del propietario y reduce el riesgo de arbitrajes innecesarios que suelen ser lesivos para el Estado.
Bueno, les quiero mostrar el contenido que tiene conceptos generales, ¿no? El contenido de la norma, ¿no? Aquí lo que vemos es regular la forma a través de la cual el contratista debe prestar la garantía quinquenal, con una cobertura de 5 años establecida en el artículo 1784 del Código Civil a favor del comitente. El ámbito de aplicación, ustedes lo conocen mejor que yo, algunas edificaciones que están detalladas y que serían las que podrían tener la licencia de edificación son las modalidades A, B, C y D para la obtención de licencia de edificación. No incluye el tema de autoconstrucción porque no hay forma de garantizarlo en ese caso. Pero las que están formalizadas sí entrarían. El carácter de la garantía de cobertura es de carácter obligatorio, se pone para la solicitud de licencia, ¿no? Y el contratante, que es el constructor, tiene que contratarlo a través de la contratación de un seguro grupal, ¿no? Antes de obtener la licencia de edificación. Por ejemplo, tenemos que el beneficiario, como digo, es el comitente, propietario y sucesivos propietarios. O sea, uno vende su departamento o su casa y el siguiente que compra también sigue asegurado, ¿no? Porque es el propietario de la vivienda o el Estado, en este caso, que siempre es el propietario. ¿Por qué? Porque siempre está antes de obtener la licencia de edificación. Bueno, aquí está el proyecto con más detalle, ¿no? El objeto de la ley es, como digo, regular la responsabilidad del contratista que se encuentra prevista en el artículo 1784 del Código Civil y la garantía quinquenal que debe constituir a favor de los comitentes y de los subsiguientes propietarios de obra de edificación, sin perjuicio a las demás responsabilidades contractuales y de las que, en su caso, pudiese corresponder respecto a terceros. El ámbito de aplicación, las disposiciones contenidas en la presente ley son aplicables para la obtención de licencias de edificación. O sea, para poder tener eso, tienen que pasar por esta condición. Eso es realmente lo que hacemos, añadirle una condición a la licencia de construcción, de edificación. Para las edificaciones que conformen el artículo 7 de la presente ley y el artículo 25 del texto único ordenado de la ley 29090, ley de regulación de las habilitaciones urbanas y edificaciones, aprobado por decreto supremo número 006/2017 vivienda, requiera la acreditación de la garantía quinquenal. El reglamento de la presente ley establecerá las excepciones aplicables o los alcances de la presente ley. O sea, pueden haber casos donde se pudiera dar una excepción y eso lo tendría que establecer el reglamento. Hay varias modalidades de garantías, para que no sean solamente compañías de seguros. Podríamos tener el contrato presto de la garantía, que se refiere al artículo 1 de la presente ley, a través de una más de las siguientes modalidades. Uno es el seguro quinquenal, otro es una póliza de caución, otra puede ser una carta fianza. Son documentos que nos dan garantías suficientes como para poder cubrir ese tema, ¿no? Como digo, en ese artículo, podría retroceder en el artículo 3, establecemos diversos mecanismos, ¿no? Y que nos da un poquito más de capacidad que en el mercado haya más competencia en la oferta de servicios. Y todas estas instituciones que podrían ofrecer estos servicios, que son instituciones financieras y las de seguros, pueden ser nacionales e internacionales, por ejemplo, las reaseguradoras, son todas instituciones bajo el paraguas de la Superintendencia de Banca y Seguros y cumplen con toda la normativa de la Superintendencia. Si pasamos a la siguiente, el artículo 4, aquí hablamos de ya el detalle, el artículo del seguro quinquenal, que tiene ciertas condiciones. El tomador del seguro es el contratista, el del asegurado es el comitente y, como digo, los siguientes propietarios, ¿no?, que no asumen ningún costo por esa protección, por ningún concepto, ni por la emisión de la póliza, ni por sus endosos. La prima se tiene que cancelar en su totalidad al momento del otorgamiento de la cobertura asociada a la póliza emitida, ¿no? O sea, aquí tenemos también aseguramiento para la persona. La empresa de seguros puede otorgar financiamiento para el pago de la prima, pero luego de emitirla no puede dejar sin efecto la vigencia de la póliza ni la cobertura de la misma por incumplimiento del convenio de pago de la prima, ¿no? Entonces le estamos obligando realmente al constructor a asumir la responsabilidad con el pago de la prima, ¿no? La vigencia de la cobertura del seguro es 5 años forzosos, contados a partir de la expedición, si ya va a terminar,
del certificado de conformidad de obra y de recepción de obra por la autoría competente. Siguiente, por favor. Hay un derecho de subrogación que está ligado al que podemos pasarlo a, por ejemplo, de una aseguradora a una reaseguradora, por ejemplo, ¿no? Y bueno, los notarios públicos y los registros públicos van a decidir que se acredite la contratación y vigencia de esta garantía quinquenal, ¿no? Para ayudarnos a establecer. Adelante. En el Código Civil, ¿en qué nos basamos? En el Código Civil, en el contrato de obra, el artículo 1784, la responsabilidad del contratista por destrucción, vicios o ruina, ¿no? Que nos obliga a tener estas cosas, pero no tienen cómo hacerse, o sea, cómo asegurar a la persona que le van a pagar, ¿no? Se dice nomás así abiertamente, pero no logra llegar al tema, ¿no? Y si no, tenemos que ir a un poder judicial, con lo que demoramos años para resolver. El siguiente es el Código de Protección y Defensa del Consumidor, productos o servicios inmobiliarios, que también da el tema de los 10 años, pero es para ir a los juicios. Eso no se elimina, se mantiene, ¿no? Si pasara después de los 5, ya podríamos ir al Poder Judicial, ¿no? También. Y siguiente es el tema, la Ley de Contrataciones del Estado, que también no la tocaríamos. Ellos exigen, y está bien, que no puede ser inferior a 7 años, pero no le pide un seguro. El seguro le cubre los 5 años, esta garantía. Pero si se va a los 7, tiene que cubrirlo también el contratante, ¿no? Con el Estado. Adelante. Y bueno, hay una legislación comparada que nos muestra que esto no es una novedad, es bastante útil, la aplican en México, en Chile, en Colombia, en España, Francia y Reino Unido. Nosotros estamos inspirados en el modelo francés porque es el más efectivo, es el que realmente cubre y tiene las mejores protecciones para el comitente, en este caso el asegurado, ¿no? Creo que con esto estoy aquí a su disposición para cualquier pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Mercedes Arajos y vicepresidenta de nuestra República. De hecho, señores congresistas, ya la presidencia dispone al equipo técnico que corra los trámites correspondientes para alcanzar a esta comisión un dictamen al respecto. Quiero señalar que ya existiendo el quórum correspondiente, vamos a recuperar nuestra sesión con carácter ordinario. Pidiendo la excepción también a ustedes, señor congresista, dado que tenemos una dificultad aquí en la capital, estando los hermanos de Apurímac en un problema en el corredor minero, estamos pidiendo al señor Arana que también tenga bien de sustentar el proyecto porque él va a participar de una reunión de esta problemática. Entonces vamos a ceder el uso de la palabra al congresista Marco Arana Segarra para la sustentación del proyecto de ley 3953, Ley Marco de Desarrollo Urbano, Promoción y Creación de Ciudades Sostenibles para el Buen Vivir, hasta por 10 minutos. Buenas tardes, congresista Ochoa, presidente de la comisión, colegas. Habiendo escuchado el proyecto anterior que busca resolver problemas concretos que se están teniendo, saludando la iniciativa y ojalá pueda brindarse un buen debate, también presentar, presidente, esta iniciativa legislativa, la 3953, que busca responder a los problemas que tenemos en nuestras ciudades, ¿no? Y en ese sentido, presidente, avance por favor, señalemos por qué es importante este proyecto de ley, ¿no? La siguiente, por favor. Presidente, de vez en cuando tomamos situaciones de emergencia, de sensibilidad frente a situaciones urbanas que son terribles, ¿no? Y que a veces olvidamos. Lima tiene más de 9,5 millones de habitantes en los valles del río Rímac, Chillón, y solo tiene 3.1 metros cuadrados promedio de áreas verdes por habitante. La recomendación de OMS es que sean 9 metros cuadrados. Estamos muy por debajo. Y podemos ver cómo esa situación además se agrava en términos del mapa de diferenciación económica, ¿no? En Breña solo hay 0.7% de áreas verdes por habitante, en Miraflores hay 23.8% de áreas verdes por habitante, solo en 5 de los 43 distritos de la capital hay buen estado de las áreas verdes, estos son San Borja, San Isidro, Miraflores, Surco y La Molina. 60% de parques y jardines en pésimas condiciones debido a la falta de agua, como en Ancón, Caraballo, Comas, en que no hay agua ya no para áreas verdes, sino para el consumo humano, ¿no?
Y vemos que además en 6 años la información disponible, presidente, muestra que hay 10 distritos en Lima que han disminuido sus parques y jardines en 2.4 millones de metros cuadrados. Eso complica la situación de seguridad de salud, seguridad ambiental, complica el tema de la calidad de aire, complica además la situación en términos de cambio climático, sabiendo que Lima es la segunda ciudad del mundo ubicada en desierto, ¿no? Esta situación se va reproduciendo en otras de las grandes ciudades de nuestro país, como Arequipa, Trujillo, ¿no? Donde, por ejemplo, en el caso de Arequipa, que además es una de las ciudades que tiene mayor exposición a radiación ultravioleta y por tanto una de las con mayor riesgo frente al tema de cáncer de la piel o de cataratas y ceguera, solo hay 1.86 metros cuadrados de áreas verdes, ¿no? En San Juan del Lurigancho la situación es muy grave, sabemos que este es el mayor distrito de nuestro país y uno de los mayores de América Latina. Es el distrito de menor áreas verdes de todo el Perú, con solo 1.62 metros cuadrados, con déficit de infraestructura urbana, como por ejemplo la información disponible muestra que no se dispone ni siquiera de infraestructura deportiva, que habría un déficit hasta de 745 canchas de fútbol. El Ministerio Público además ha identificado este importante distrito como el de mayor delincuencia después de Lima, Cercado y Callao, el de mayor inseguridad frente al tema de sismos, y en eso, la siguiente por favor, en todo eso, presidente, uno de los temas recurrentes es la falta de planificación. Otro de los temas vinculados a ello tiene que ver con el tema de la falta de medidas de gestión integrada de recursos hídricos para asegurar el agua, ¿no? Y en ese sentido, presidente, el proyecto de ley que estamos presentando, el 3953, establece varios principios, enfoques y disposiciones generales, en principio para coordinar, articular, diseñar, ejecutar, reportar, monitorear, evaluar y difundir las políticas públicas para la gestión integral, participativa y transparente, que permita la creación de nuevas ciudades ecológicamente sostenibles y la transformación de las ya existentes para que tengamos ciudades incluyentes, interculturales, intergeneracionales, seguras, resilientes, sostenibles, en base a un desarrollo que garantice el acceso al derecho al agua, espacios y servicios públicos seguros y que sea bajo en emisiones de gases de efecto invernadero. Y por eso, presidente, el proyecto de ley plantea que hay que reducir la vulnerabilidad de las ciudades y de sus valles aledaños. Las ciudades tienen como elementos de sus despensas alimenticias los valles aledaños y como además zonas de recarga de aguas, y todo ello se hace importante en relación al cambio climático que está agravando la problemática de nuestras ciudades, ¿no? Y para ello es importante, presidente, asegurar el acceso a recursos naturales desde el enfoque de derechos humanos, equidad, interculturalidad, gestión de recursos hídricos, pensando además en un enfoque intergeneracional, cómo tener ciudades mejores para las generaciones futuras, ¿no? En materia de gestión, el proyecto de ley propone, presidente, que la Ley de Ciudades Sostenibles para el Buen Vivir está destinada a crear una estructura institucional a nivel nacional, regional y local para la gestión pública, orientada al desarrollo urbano, promoción y creación de ciudades sostenibles desde la gestión de riesgos de desastres, recursos hídricos, entre otros. Y propone que para ello haya participación con involucramiento del Estado, del sector privado, la sociedad civil, en aquellos pueblos que hayan, poblaciones que hayan sido desplazadas y que mantengan su identidad cultural, o como pasa en muchas comunidades campesinas, donde algunas de ellas se han convertido en distritos, o los centros poblados menores están en territorios indígenas, efectivamente se garantice un enfoque intercultural en la planificación de las ciudades, ¿no? Pasamos, por favor. Por ello, presidente, planteamos que el Estado debe asumir la obligación de fortalecer los mecanismos de transparencia, acceso a la información
y además garantizar la participación de todos los actores involucrados, ¿no? Vemos cómo en algunas ciudades incluso la falta de un enfoque intercultural en la planificación y gestión de las ciudades se convierte en materia de agresión, de discriminación, y eso precisamente, presidente, tiene que ver con que nos falta también un enfoque intercultural en ciudades que las vuelve incluso agresivas y violentas por razones raciales. Pasamos, por favor. Recordamos en el proyecto de ley, presidente, que de acuerdo a la Convención de Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Perú presenta 7 de las 9 características necesarias para calificar como un país particularmente vulnerable al cambio climático. Y es por ello que debemos planificar y gestionar ciudades que tengan bajas emisiones de carbono, ¿no? Pasamos. De acuerdo a la OMS, Lima es la segunda ciudad con peor calidad de aire de América Latina. Y lo estamos viendo, lo estamos sufriendo además. El tema es qué hacemos y cómo legislamos frente a ello. Para ello, presidente, pensamos que además hay que tener en cuenta los problemas de escasez económica y de disponibilidad de agua, que no solo tiene que ver con la falta de infraestructura y de inversión, sino tiene que ver, presidente, también con la falta de sostenibilidad con la que se planifican nuestras ciudades. El 40% del agua tratada se pierde por mal funcionamiento de la infraestructura, fugas y usos inadecuados. Las ciudades consumen las 2/3 partes de la energía mundial y son responsables del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero, y las áreas verdes se convierten en temas fundamentales, ¿no? O como veremos luego, tenemos un proceso de deglaciación acelerada en zonas andinas, de las cuales las grandes ciudades que tienen un patrón de asentamiento fundamentalmente en la costa están siendo amenazadas, ¿no? Por eso la ley, presidente, propone que se cree un sistema nacional de desarrollo urbano para ciudades sostenibles, que se cree además una Comisión Nacional de Desarrollo Urbano para ciudades sostenibles con enfoque intersectorial, que hayan instrumentos de gestión integral de las ciudades sostenibles y el desarrollo urbano, para lo cual hay que tener una estrategia nacional y estrategias regionales de ciudades sostenibles y desarrollo urbano, como un plan nacional de ciudades sostenibles y desarrollo urbano que implique incluso a comunidades indígenas que estén en zonas urbanas. Para ello, presidente, para estar en el tiempo, se plantea la identificación de los actores estatales de este Sistema Nacional de Desarrollo de Ciudades Sostenibles, que le den un rol central a la Autoridad Nacional del Agua, siendo autoridad nacional, se comprometa al Ministerio de Vivienda, como autoridades sectoriales participen adscritos el Ministerio del Ambiente, que tenga además un enfoque transversal, se involucren las autoridades regionales locales y actores no estatales de la sociedad civil, sector privado, etcétera. Pasamos para ir concluyendo, presidente. Estas noticias que ustedes tienen allí identificadas en el sector izquierdo han salido hace 17 horas, ¿no? La SUNAT advierte falta de agua en Lima en 2 años. ¿Qué se debe hacer? Advierte además de sequías, advierte de la falta de inversión en infraestructura, en la protección y gestión de las cabeceras de cuencas, presidente. Y por eso creemos que es muy importante que una ley como esta asegure el derecho al agua. Imaginemos la situación de emergencia que ha creado la falta de agua en San Juan de Lurigancho por colapso de tuberías que ha afectado aproximadamente a 2.000 personas. Imaginemos las advertencias que estamos recibiendo en relación a ciudades que como Lima tienen más de 9 millones de habitantes. Por eso, la siguiente, por favor. La gestión, se propone en este proyecto de ley, presidente, que se haga una adecuada gestión de recursos hídricos para ciudades sostenibles. Para ello, se dicten las medidas de aseguramiento de los recursos hídricos en ciudades sostenibles, con un rol fundamental de la Autoridad Nacional del Agua, los gobiernos locales, para asegurar además lo dispuesto en la Ley 3640 de protección de cabeceras de cuenca, que tiene que ver con las zonas productoras de agua para las ciudades. Que hayan medidas de adaptación y conservación de valles en zonas de estrés hídrico. No se pueden construir ciudades a costa de la desaparición de los valles, no solo porque proveen de alimentos y dan seguridad alimentaria, sino porque además son zonas de recarga de aguas subterráneas, presidente. Y de otro lado,
que se planteen el tema de recuperación de cuencas y sus ecosistemas para el aseguramiento del recurso hídrico, para lo cual el ANA, la Autoridad Nacional del Agua y el MINAN, los gobiernos locales y regionales, identificarán los niveles de vulnerabilidad de las cuencas y la zonificación de estas, ¿no? Por último, presidente, creemos que es importante y central que en todo este proceso tiene un rol que jugar la educación, ciencia y tecnología y la innovación. Por eso el Sistema Nacional de Desarrollo de Ciudades Sostenibles diseña estrategias de comunicación y sensibilización de los principios y lineamientos para educar en ciudades sostenibles, permite buscar y promover nuevas tecnologías de energías limpias para el funcionamiento de las ciudades y busca asegurar a través de estudios y gestión integral los recursos hídricos, ¿no? No podemos dejar de ver, presidente, que en nuestras ciudades los desplazamientos poblacionales, en algunos casos de comunidades por pérdida de la aptitud de sus suelos, por pérdida de agua o situaciones de violencia como hemos vivido en nuestro país, han hecho que hayan importantes sectores comunales de pueblos indígenas que se han trasladado a las ciudades. Las ciudades no pueden ser hostiles para ellos. Las ciudades tienen que contar con enfoques intercultural que permita que, integrados al Plan Nacional de Ciudades Sostenibles y Desarrollo Urbano, se tomen en cuenta la legislación correspondiente sobre derecho de consulta de pueblos indígenas para tener en las ciudades también un mecanismo que permita reconocer el carácter pluricultural del Estado peruano y del derecho a vivir en la ciudad de manera segura, ambientalmente, en términos además de seguridad ciudadana y finalmente, presidente, que nos permita que el Congreso pueda, en medio de las discrepancias que podamos tener, encontrar aquellos elementos que nos unen para tener un país con un desarrollo que garantice justicia ambiental, justicia social y de seguridad a todos los ciudadanos y ciudadanas. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Arana. Igual se dispone al equipo técnico que corra el trámite correspondiente para poder alcanzar a comisión el dictamen que se considere luego de las consultas que se hagan a las instancias correspondientes. Señores congresistas, dejamos constancia que estamos iniciando ya nuestra sesión con carácter ordinario, esta novena sesión correspondiente al año 2018-2019 de la Comisión de Vivienda y Construcción, siendo las 12:43. En tal sentido, la presidencia somete a consideración el acta de la 8ª sesión ordinaria y primera sesión conjunta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Al voto, por favor. Aprobado por los señores asistentes.